Les invito a que puedan abrir a su Biblia, por favor. Les invito a que puedan abrir su Biblia en Juan capítulo 4, del 46 al 53. Juan capítulo 4, del 46 al 53. Y como les decía, la arqueología nos complementa y nos ayuda a tener una herramienta un poco más objetiva para poder ir a la Biblia, libre del método eisegético. A los que saben entre exégesis e eisegesis entienden, no es una clase de hermenéutica esta, pero solamente decirle de que muchas veces nos acercamos al texto con nuestras propias preposiciones, nuestra propia influencia, con nuestra propia subjetividad, que no necesariamente es algo malo, ¿no? Pero nos acercamos al texto con nuestra tradición religiosa, con nuestra forma de leer la Biblia, se llama hermenéutica eso, y muchas veces, ¿cierto?, con una carga que traemos por generaciones. Entonces, muchas veces no leemos la Biblia de una forma limpia, la leemos pero muy influenciado por fuentes exteriores, ¿no? Entonces, la arqueología nos ayuda a poder tener una mirada de la Biblia muy limpia, obviamente no 100% objetiva, y eso debemos de entenderlo, ¿no? Que las ciencias bíblicas no son ciencias bíblicas porque son ciencias exactas, perfectas, porque incluso algunos dicen que ni las matemáticas lo son, pero son ciencias porque tienen un método, porque siguen un patrón establecido que te puede dar un resultado que puede ser concluyente detrás o que viene desde una hipótesis, una teoría, y que obviamente entrega un resultado, entrega una data, entrega información. Entonces, en ese sentido son ciencias bíblicas. Y la arqueología nos ayuda a mirar el texto bíblico. Por eso yo soy pastor de jovencito, muchos de ustedes me conocen desde joven, yo creo que mi experiencia pastoral es desde los 20 años, pero me pasé a las ciencias bíblicas en mi segunda etapa, ¿no?, de ministerio, porque siempre entendí de que una de las cosas que más mal le hace a Latinoamérica, a la iglesia latinoamericana, es el literalismo. Y la mejor forma de desprenderlos del literalismo, de interpretar la Biblia según como la leo, es la educación, es el poder tener herramientas de contexto, herramientas lingüísticas, históricas y, por supuesto, herramientas arqueológicas. Entonces, en este sentido es donde como pastor me torné a las ciencias bíblicas para poder tener más contenido en mi intento de abordar el texto bíblico, ¿no? No obstante, en mi tercera etapa ya dejando las ciencias bíblicas, intentando ya ir directamente a la arqueología, porque entiendo, ¿no?, de que muchas veces la arqueología me reconcilia con esas dudas que siempre tuve del texto bíblico, especialmente en el fenómeno historia y teología, ¿no?, donde muchas veces pensamos que la Biblia es un libro histórico y no lo es. Es un libro teológico, organizado y diseñado y construido con una dirección y obviamente desde el prisma de interpretar el mensaje de Dios y su plan salvífico para la humanidad. ¿Que contiene historia? Por supuesto. ¿Que está basado en eventos históricos? Por supuesto. Pero no es historia, es simplemente una construcción de las memorias de un pueblo, de una tradición, y que obviamente se reinterpreta, y aquí entra el tema de la inspiración y la revelación, a la luz del Espíritu Santo para poder dejar por escrito algo. Entonces, en ese sentido me torné a la arqueología para poder conciliar eso. Entonces, es en este sentido donde la Biblia te dice qué pasó, pero la arqueología te dice cómo pasó.
La Biblia te dice, ¿cierto?, quiénes estuvieron, quién lo hizo, Dios, los personajes. La arqueología te dice cuándo pasó. Entonces, es en este sentido donde en mi tercera etapa, yo creo como lector de la Biblia, me he pasado a la arqueología y eso me ha dado más paz. Porque muchas veces te das cuenta de que el texto bíblico no es que se contradiga ni que se sienta en una silla más pequeña que la ciencia, sino que sin embargo no habla de ello. No es un libro científico, no es un libro histórico, es un libro teológico. Entonces, entendiendo esto, la perspectiva arqueológica de este texto nos va a ayudar. Jesús sana al hijo de un oficial y el texto bíblico está allí, ¿no? Dice, mientras viajaba por Galilea, aquí hay una clave, Galilea, o sea, para entender este texto, tenemos que entender Galilea. Llegó a Caná, segunda cosa que debemos entender, Caná, donde había convertido el agua en vino, había hecho su primera señal, ¿no? Recuerden que el Evangelio de Juan está escrito alrededor de 7 señales. Tiene simplemente 7 milagros, que en el Evangelio de Juan no son milagros, no es cierto dinamis, esa palabra de poder, de milagros, sino que es simplemente a semollón, que quiere decir señal, pero ya vamos a hablar de eso. Y dice que había un funcionario del gobierno de la cercana Cafarnaúm cuyo hijo estaba muy enfermo. Entonces aquí tenemos que ver, número uno, un funcionario de gobierno. Vamos a ver si ese funcionario de gobierno era romano o era judío. Eso es muy importante saber, lo étnico, ¿no? Así que los que están escribiendo, es importante saber si ese funcionario de gobierno era romano o judío, porque siendo de uno o del otro va a cambiar toda la perspectiva, ¿ok? Y lo otro, ¿cierto? La ciudad de Capernaum, que también es muy, pero muy importante. Juan la llama por el tema griego, lo llama Capernaum, pero es realmente la Capernaum de los sinópticos. Entonces dice, cuando oyó que Jesús había venido a Judea, de Judea a Galilea, aquí, cierto, Jesús viene del sur hacia el norte, fue y le rogó que fuera a Capernaum para curar a su hijo que estaba a punto de morir. Y Jesús preguntó, ¿nunca creerán en mí a menos que vean señales y prodigios? El funcionario suplicó, Señor, por favor, ven ahora antes de que muera mi hijito. Muy tierna esta palabra que usa el funcionario, que también revela aspectos muy importantes. No dice hijo, dice hijito. Entonces Jesús le dijo, vuelve a casa, tu hijo vivirá. El hombre creyó lo que Jesús dijo y se fue a su casa. Esa es otra palabra clave en este texto, creyó. Mientras el hombre estaba en camino, algunos de sus sirvientes le encontraron con la noticia de que su hijo estaba vivo y bien, y les preguntó cuándo había comenzado a mejorar el niño, y ellos respondieron, ayer a la 1 de la tarde desapareció repentinamente la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que ese era el mismo momento en que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá, y él y toda su casa creyeron en Jesús. Entonces, y otra vez la palabra creyeron, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta que debemos de hacernos es ¿cómo ilumina la interpretación, la arqueología del Nuevo Testamento? ¿Cómo podemos entender este texto más allá de la teología, más allá del dogma que ya conocemos, más allá de las predicaciones que ya hemos escuchado por muchos años? Más allá de eso, ¿cómo las herramientas arqueológicas nos puede ayudar para ir al texto bíblico? ¿Ok? Entonces, en ese sentido, debemos de mirar 3 grandes cosas. Número 1, Galilea. Número 2, Caná. Número 3, lo que es un oficial. Número 4, la perspectiva del rey. Número 5, señal. Y número 6, lo que es creer, ¿no? Creer. Entonces, en ese sentido, estas 6 palabras o estos 6 términos están aquí. Entonces, en ese sentido, es muy importante. Ahora, la única que no está es el tema del rey, ¿no? Pero como me mencioné la semana pasada, sí está totalmente inferido, o se puede inferir que está el tema del rey, porque dice que este hombre le rogó a Jesús con la palabra, ¿no? Que ya vamos a ver,
que es una palabra que tiene que ver, que solamente se usaba para hablarle o para pedirle al rey. Entonces, eso es muy importante. Entonces, en ese sentido, número uno, Galilea. Galilea tiene una identidad judía. Ya hemos dicho y mencionado de que Galilea no es la repoblación que los reyes asirios dejaron en el norte de Israel cuando destruyeron su capital Samaria en el año 722 a.C. Recordemos que una de las estrategias del imperio asirio para debilitar los reinos era, cierto, destruir una ciudad, sacar lo mejor de esa ciudad y llevársela a vivir a otro terreno, a otra tierra y traer gente de otro lugar a esa ciudad. Número uno, porque iban a ser más fiel a ellos, y número dos, porque en ese tiempo la perspectiva era la perspectiva de los dioses territoriales. Es decir, si tú sacabas a alguien de su tierra, ibas a debilitar su fe, ibas a debilitar su existencia. Entonces ibas a tener a un pueblo destruido, desolado y muy fácil de subyugar. Entonces, en ese sentido, Samaria fue repoblado, ¿no? Por personas, ¿cierto?, que fueron traídas desde esta visión asiria, y Galilea también en ese sentido. No obstante, a través de que fue pasando el tiempo y los babilónicos hicieron sus incursiones, después los persas, después los griegos, que Galilea fue perdiendo mucho territorio hasta que en el año más o menos 140, 130 antes de Cristo, donde en el sur gobernaban los asmoneos, que eran los descendientes de los macabeos, la revolución macabea, ¿no?, del año 165, 164 antes de Cristo. Entonces, esa revolución macabea, primero Judas Macabeo, después sus hermanos, ¿no?, fueron dejando herencia o personas que heredaron en su nombre, y a ellos se les llamó asmoneos. Y estos hombres, con el intento de repoblar o de fortalecer su reino, llevaron a judíos totalmente dispuestos, y eso lo dice la arqueóloga Jody Magnus, PhD en la Universidad de Pensilvania. Entonces, en ese sentido, llevaron judíos totalmente dispuestos a dejar su tierra en el sur e ir a repoblar el norte. Entonces, al final los galileos eran judíos igual que en Judea, aunque los judíos, sí o no, en los tiempos del Señor Jesús obviamente no los iban a aceptar o los iban a tratar como miembros de segunda categoría para el judaísmo, pero ellos eran judíos. ¿Y cómo sabemos eso? Pues por la arqueología. Hemos mencionado, cierto, diferentes patrones, hemos diferenciado 6 patrones arqueológicos para decir que estos galileos en general eran judíos en términos de identidad, como dice, cierto, Chansey. Entonces, 6 patrones. Número uno, cierto, los asentamientos, como ellos edificaban al estilo de los pueblos de Judea. Número 2, cierto, a sus vasijas para poder poner los aceites de los diferentes rituales al estilo judío. Número 3, la mikvaot, que eran estas piscinas para limpiarse, cosa que encontramos, cierto, en la misma Magdala que les presenté en la primera clase. Número 4, la forma de enterrar a sus muertos al estilo judío. Número 5, el tema de los huesos, ¿no?, que no se encuentran huesos de cerdo cuando era el alimento más grande y más popular de ese entonces, cosa que encontramos en otros sitios, en otros lugares un poco más, cierto, alejados de Galilea, y los encontramos por montones, pero allí no. Eso quiere decir que en ese tiempo ellos guardaron la ley que dice, cierto, que el cerdo es un animal inmundo. Y número 6, la sinagoga. Vimos, cierto, que habían muchas sinagogas en el norte, y especialmente Flavio Josefo en la historia de los judíos nos va a hablar, cierto, de algunas sinagogas, y la arqueología ha presentado la sinagoga en Capernaum. Ahí donde aparece este texto está en Capernaum. Hay una sinagoga cerca de la casa de Pedro, y es la sinagoga más grande. Cuando estuve allí, era la sinagoga más grande. Quiere decir que Capernaum fue un gran centro pero muy importante. Y lo otro en Magdala, que como ya les dije en la primera clase, no solamente hay una sinagoga, sino que hay 2, y eso es muy interesante. Me encantaría que algún día la doctora Marcela, que es la única directora que habla español en todo Israel, ¿no? La única directora
la única directora de los sitios que habla español, pueda estar con nosotros. Ella, a ver, se llama, yo la invité y dijo que si pudiese tener un tiempo me iba a dejar saber, pero ella es mexicana y se llama Marcela Zapata Mesa. Si alguien la quiere seguir ahí en Facebook o algo, es tremenda tener una persona que habla español como líder de un sitio arqueológico en Israel. La mayoría de nosotros los arqueólogos podemos ser ayudantes o directores de áreas, pero director de todo el proyecto, la mayoría están ciertos, son americanos, son ingleses, son alemanes, obviamente israelitas, ¿no? Con todo esto de la revolución de la arqueología en Israel, donde no se puede excavar sin tener una universidad israelita que esté contigo. Entonces, en ese sentido, es una tremenda bendición que contemos, y es mujer aparte. Ustedes saben de que siempre muchas veces las disciplinas importantes son androcéntricas, entonces es muy importante que una mujer, yo siempre oro por ella y le doy gracias al Señor porque me siento como hispano, como latino, me siento honrado que una mexicana esté a cargo del proyecto de Magdala. Ella es católica como tradición y obviamente la respetamos, no seguimos la misma doctrina ni la misma visión dogmática de las cosas, pero nos respetamos y es un honor tenerla. Entonces, en ese sentido, ella está ahí y Magdala tiene 2 sinagogas y se han construido un tremendo de historia porque, o sea, es difícil encontrar una sinagoga en un pueblo, pero que un pueblo tenga 2 sinagogas, wow, eso es algo. Bueno, lo otro es el tema de Caná, ¿no? Que ya hemos dicho, ¿cierto? Que Caná pueden ser 2 diferentes sitios, ¿no? Puede ser una que está un poquito más al norte y una poquito que está más al sur. Pero hay algunos dicen que puede ser un tercero en el Líbano, Caná, al-Jalil. Yo no creo eso. Yo creo que la atención arqueológica está correcta cuando dice que es Caná, que está a 8 millas del norte de Nazaret. Y es un pueblo muy importante, especialmente porque Flavio Josefo lo usó como uno de sus lugares donde él fue a descansar. Entonces, en este sentido, la arqueología allá en Kibbutz Caná, nos ha dicho de que es un lugar cómodo, ¿ok? Es un lugar muy, muy cómodo, un lugar muy, es como un resort, un lugar muy, no sé si tengo una foto aquí, sí, ahí está, muy bueno para vivir. Y cuando Flavio José fue uno de los comandantes, ¿no? De la revolución judía del 70, cuando Vespasiano destruyó Jerusalén y todo eso. Y es bueno que ustedes sepan, ¿no? Por eso se llama Flavio Josefo, porque Vespasiano era Vespasiano Flavio, ese era su apellido, ¿no? Latino, romano. Y Flavio, cuando llega Vespasiano a destruir Jerusalén y llega al norte también en Galilea, Flavio tiene una visión. Flavio Josefo, antes de cierto Flavio, sino simplemente Josefo, él era un hombre muy místico y dice y cuenta la historia en su libro, en su autobiografía, no sé si lo han leído, pero le aconsejo que lo hagan. Él dice que recibió una visión de Dios donde Vespasiano, que en ese tiempo era general, se iba a convertir en el emperador del mundo. Y cuenta la historia de que cuando Vespasiano llega a Galilea y quiere destruir Caná, ¿no? Y quiere destruir todos esos pueblos pequeños en Galilea, Flavio sale y lo recibe y le dice, tú, y como a lo profético, a lo apocalíptico, ¿no? Recuerden que la apocalíptica en ese tiempo ya existía. Entonces, en ese sentido, Flavio sale y le dice a Vespasiano, tú vas a ser el rey del mundo. Y Vespasiano lo mira así como incrédulo y todo, bueno, destruye todo, la ciudad donde estaba Josefo, los hombres se suicidan, él es el único que sale con vida. Entonces, en ese sentido, Josefo queda como esclavo de Vespasiano, pero Vespasiano no lo mata porque queda pensando en esto, lo que le dijo Josefo, ¿no? Hasta, bueno, todos sabemos que después él es coronado como rey del mundo, como el emperador, ¿no? Después de ese triunvirato romano muy
muy corto, con mucha inestabilidad después de Nerón, ¿cierto? Galba, Otón y Vitelio, ¿no? Entre el año 68 y el 70, mucha inestabilidad política y militar en Roma, hasta que Vespasiano queda como que era un general, queda como emperador, y cuando se da cuenta de que la profecía de Josefo era tan real, que él decide adoptar a Josefo. Josefo era un general, un comandante judío, y lo decide adoptar como parte de su familia, y le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar, te voy a apadrinar para que tú comiences a escribir la historia de los fenómenos que han pasado. Y es por eso que Vespasiano le da su apellido a Josefo, y después Josefo se llama Josefo Flavio, y es por eso, esa es la historia, y por eso que él después es capaz de escribir tantos libros y tiene tanto tiempo, porque vive en Roma, tranquilo, con una pensión, ¿cierto? Con mucho dinero, y obviamente la historia que él escribe está totalmente no subjetivizada para poder engrandecer a Vespasiano y al pueblo romano, pero en ese sentido es muy importante entender de que por eso Josefo cuando escribe, ¿no? Y habla de que Caná es importante leerlo, pero con unos ojos bien puestos de que él trata de agraciarse o quedar bien con Vespasiano o con sus hijos, ¿no? Primero Tito y después, ¿cierto? Domiciano. Entonces, él dice, ¿cierto? De que, que en Caná hay dos cosas. Número uno, un edificio público que es el que está ahí en esa foto. No sé si la pueden ver, donde está la puertita. Y algunos piensan que era una sinagoga. Entonces, si es una sinagoga, vamos a ver que no solamente es un resort, sino que también es un lugar de adoración judía. Y número dos, baños rituales judíos, donde ellos, ¿cierto? Se purifican, se limpian. Entonces, ese es muy importante. Los judíos todavía hacen eso. En mi última experiencia arqueológica, no sé si Juan compartió pieza con algunos arqueólogos hebreos, yo sí, se bañaban no sé cuántas veces en la mañana para poder orar, porque necesitaban sentirse limpios. Entonces, en ese sentido, ellos también usaban, ¿cierto?, estas piscinas. Pero las excavaciones de 1998 nos muestran, ¿no? De que, eh, bueno, no voy a hablar de los detalles por el tiempo, pero es un lugar muy, ¿cómo les puedo decir? Muy fancy, muy rico, muy atractivo. Eso es Cana. Con razón, bueno, si se dan cuenta, Jesús fue invitado a un matrimonio fuera de la ciudad. Eso no se hacía en los tiempos del Señor Jesús. Tenías que tener mucho dinero para invitar gente de otros lugares. A la fiesta que Jesús fue, llegó mucha gente importante. Por eso que se cree que la fiesta a la que el Señor Jesús fue realmente fue una fiesta, ¿cierto?, de un principal de una sinagoga, o mejor dicho, ¿cierto? Pudo haber sido también hasta de un príncipe judío en Galilea, y por eso que Jesús fue, ¿no? Entendiendo de que era la mejor forma de comenzar su ministerio público, porque lo que iba a pasar, lo que iba a hacer, iba a afectar, ¿cierto? Y María, su madre, lo entendió también, dijo, este es el momento, aquí están aquí están todos, tienes que hacer tu aparición, ¿no? Y Jesús, como en su lado humano, ¿no? Como buen hijo, le dice, no me moleste, yo sé lo que hago, hasta que, ¿cierto? Entiende, sí, lo voy a hacer porque mi madre tenía razón, ¿no? Este es el mejor lugar para hacerlo. Entonces, en la cuenta bíblica de Juan nos cuenta que Caná era el cuartel general de Jesús, algo que hizo el propio Josefo cuando era general de las tropas en las tierras de los judíos, cosa que ya mencioné. No quería decir general, quería decir comandante, pero creo que general es lo que mayor justicia le hace, ¿no? Y recordemos que Caná se citan 3 veces no se citan los sinópticos, y esto es muy importante entender, no se cita los sinópticos, porque los sinópticos son más tempranos, ¿no? Y Caná no era tan famoso en ese tiempo. Caná comenzó a tener importancia después de la destrucción de Jerusalén, porque obviamente, cierto, gente importante del judaísmo comenzó
a, a establecerse allí. Entonces, eso hay que entender. Entonces, por eso Caná en el Evangelio de Juan, que es el evangelio más tardío que tenemos, ocupa una importancia diferente. Bien, el oficial ¿es judío, es romano? No lo sabemos. ¿Es un recolector de impuestos? Dice tax collector, significa recolector de impuestos. No lo sabemos. ¿Es de Capernaum? Puede ser que sí. Puede decir que sea que sí. Pero lo que sabemos que a través de la arqueología que este hombre desafía su sistema religioso en Capernaum, porque la palabra griega que usa allí y que vimos la semana pasada es la palabra griega para hablarle a el rey, para hablarle solamente al rey. Voy a tratar de buscarla porque es importante que la podamos tener. Mientras la busco, abro para preguntas, respuestas, comentarios. Preguntas, respuestas, comentarios. ¿Alguien quiera señalar algo? Pastor, con respecto a lo que estaba hablando sobre si era funcionario o no, Ujú. eh, justo a mí me tocó hacer un trabajo con respecto a lo que aparece en Lucas 7, que es donde aparece el centurión, ¿Ya? ¿ya? Y Ujú. en cierta manera tengo una Biblia que se llama la Biblia de Estudio Teológica, Reina Valera Ajá. 1960. Entonces en ella dice que el texto de Juan y el texto de Lucas son similares, pero no es la misma persona. Hace como una Ajá. aclaración que no son la misma persona. Y en Mateos 8 también aparece la versión que aparece en Lucas. Pero hay una diferencia, que en Mateo indica que el centurión va a donde está Jesús y en Lucas dice que él envía a unos sacerdotes. Ajá. Sí, pues, Entonces, sí, adelante. esa es la consulta. ¿Será que esos dos milagros que pasaron, que uno era el centurión y el otro era, en cierta manera, pudiese haber sido alguien que trabajaba en el gobierno judío, Ujú. hayan sido en la misma fecha cuando Jesús entró a Capernaum? Sí, usted tiene todo, yo creo que tiene mucha razón. Yo pienso que también son dos personas totalmente distintas. Yo creo, y mi profesor, el doctor Davis, que es uno de los especialistas más importantes en el Nuevo Testamento en arqueología, no en teología, sino en arqueología del Nuevo Testamento, él piensa que ¿cómo les puedo decir? Es judío, no es romano, es judío. Ahora, se debe de trabajar con los dos presupuestos. Uno cuando no está seguro de algo, siempre debe trabajar con los dos presupuestos, porque si no trabaja con los dos presupuestos, eh, podemos caer, ¿cierto?, ¿cómo lo puedo decir? Podemos caer en el sesgo y vamos a trabajar simplemente con el 50% de probabilidad. Entonces, mejor en algo que no compete con salvación o con doctrina fuerte, es bueno siempre tener diferentes miradas. Muchas gracias, Manuel. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? ¿Pregunta? ¿Nadie todavía? Ok, aquí ya encontré la palabra. Déjenme traducirla y se las puesto. Aquí se las voy a traducir. Ok, aquí está.
¿Qué pueden ver ahí? ¿Puedes ver la presentación, Manuel? Sí, sí se ve. Y ahí, También. ¿se ve la completa o no? No se ve la parte uno que dice y abajo aparecen todos los puntos que van siguiendo. Está en Ok, la vista de presentador, Ismael. Tienes que invertirlo. oh, eso quería preguntar. ¿Y ahora? Ahí sí. Ay, bueno, entonces ahí está la palabra, ¿no? Erota. Entonces, esta palabra ya está conjugado, ¿no? Recuerden los que saben aquí en griego de que, las palabras se conjugan, ¿cierto?, en el nominativo. Entonces, en este sentido, viene de la palabra original erotao, ¿ok? Erotao. Entonces, aquí esto se puede, la definición es preguntar. No obstante, el uso es un uso de petición. Miren, hago una petición para, y no sé si alcanzan a ver el último cuadro para allá, que es oración. Oración. Entonces, esa palabra es muy importante, es clave, porque esa palabra se usaba, número uno, para Dios y número dos, para el rey, lo que dijimos la semana pasada. Entonces, en este sentido, cuando llega el oficial, si él es judío, número uno, está traicionando a su propio rey. Recordemos que en los tiempos de Jesús, ¿quién era el rey de Galilea? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Quién era el rey de Galilea? Ya no estaba Herodes el Grande, estaban sus hijos, ¿no? Y el rey de Galilea era Herodes Antipas. Herodes Antipas. Entonces, en este sentido, se está traicionando a Herodes Antipas, pues esa palabra se usaba simplemente para el rey. Y número dos, este hombre, si era judío, estaba traicionando su monoteísmo, ¿no? Porque esa era una palabra usada para Dios. Entonces, en este sentido, esta palabra es la clave. Y esta palabra ha sido revelada por la arqueología del Nuevo Testamento, pues se han encontrado, cierto, muchos documentos que habla de que esta palabra estaba preparada para esas dos personas. Entonces, este hombre, al usar esa palabra, estaba poniendo en juego su vida, su cuello, simplemente por usar esa palabra. Entonces, cuando nosotros entendemos si era oficial judío, estaba poniendo su cuello. Y si era oficial romano, peor todavía. Porque recordemos que el Evangelio de Juan trabaja con la palabra Señor, que es Kyrios. Y en ese sentido, el único Kyrios en el contexto del Evangelio de Juan es el emperador. Él es el único Kyrios. Entonces también está poniendo su cuello, ¿cierto? La soga al cuello, pues está desafiando al mismo emperador. Entonces, aquí nosotros vemos, por ejemplo, esta moneda que habla sobre y data, ¿cierto?, sobre los tiempos de Herodes Antipas. Y esta moneda nos muestra, ¿no?, de que es en el tiempo donde se escribió o donde surgió esta historia o este relato, Herodes tenía mucho poder. Y un oficial real solo podía rogar al rey, ¿ok? Solo podría rogar al rey. Cosa que el mismo Evangelio de Juan transfiere, ¿cierto?, a Jesús en el capítulo 6, verso 15. Lo otro, el tema de la señal. John Welch nos va a decir que un estudio reciente de Qumran, ¿ok?, nos muestra que en los tiempos de Jesús la magia estaba restringida. La arqueología encontró dos cosas. Número uno, encontró cierto vestigio de que la magia que en la taumaturgia, ¿cierto?, de ese tema de sanar gente estaba prohibido por el imperio, pero también estaba prohibido por los judíos. Entonces, el único recuento que nosotros tenemos aquí arqueológico son los qumranitas. Recuerden que en Qumran se encontraron más de 1000 documentos y solamente el 25% son relatos judíos, son relatos bíblicos. Hay un 75% más, ¿cierto?, de otra literatura, de leyes, de forma de vida, pero también, ¿cierto?, de restricciones sociales. Y una de esas restricciones sociales era, ¿cierto?, de que no se podía hacer magia. Entonces, en el Evangelio de Juan, la pregunta es,
¿Jesús es mago o es sanador? Porque es distinto, ¿no? Es totalmente distinto. Recuerden que en el mago tiene que ver, ¿cierto?, con usar las artes mágicas, la adivinación y el tema, ¿cierto?, de las artes oscuras, pero el sanador tenía que ver con una especie de las ciencias naturales, de un médico, de un doctor. Entonces, la número 2 está en inglés, pero se los voy a traducir. Dice, el Evangelio de Juan, ¿cierto?, usa la palabra milagro, semellón, que significa señal y no milagro. Si ustedes ven los 7 milagros del Evangelio de Juan, no se le dice milagro, se le dice Juan, se le dice señal en Juan, que es semellón. ¿Ok? Y número 3, lo que acabo de decir, que las artes de la sanidad mágica estaban prohibidas en todo el imperio. Entonces, en este sentido, Jesús, cuando ve que este hombre cree, el oficial no solo cree porque Jesús sana a su hijo, sino porque se da cuenta de que a Jesús no le interesa su propia vida para salvarla de otro. Esto es, Jesús entiende de que este hombre, a él no le importa perder su cuello, sino que lo que realmente le importa es la sanidad de su hijo y reconoce a Jesús como rey. Entonces Jesús ve, si a este hombre no le importa su bienestar, su vida, a mí tampoco me importa la mía. Entonces, en ese sentido, este hombre cree porque Jesús también pone en juego su vida. La arqueología nos enseña entonces de que Jesús cuando sanaba ponía en juego su vida. ¿Y dónde Jesús sanó más, cierto, que no fuese cierto en Galilea? Entonces, en ese sentido es muy importante entender esto, de que el hombre creyó porque a Jesús no le importó sanar a este hombre a pesar de que pone su propia vida. Y esto es importante, ¿no? Y esto nos da tremendas lecciones espirituales, tremendas lecciones bíblicas, tremendas lecciones de hermenéutica, porque muchas veces nosotros estamos preocupados por nuestro bienestar, por nuestra propia gloria, estamos preocupados por nuestra iglesia, por hacer crecer nuestro nombre, pero no nos importa la gente. No nos importan las personas. Lo que nos importa las fotos, son las redes sociales, mostrar lo que estamos haciendo, los títulos, los grados académicos. Eso es lo que nos importa. Tener casas, tener autos, eso nos importa, pero la gente no. Entonces, cuando la gente ve que tú realmente les amas y te preocupas por ellos, eso va a conquistar su corazón. Entonces, hoy la arqueología nos ayudó a entender de que este hombre creyó porque Jesús no valoró su propia vida y no la escatimó para poder sanar a su hijo. Entonces fue un ciclo. Este hombre no le importó llamar a Jesús rey, a Jesús no le importó sanar al hijo de este hombre a pesar de que podía perder su vida porque estaba prohibido, y este hombre entonces en consecuencia cree. Y eso es muy importante. ¿Ok? Entonces, esto es lo que debemos de entender. Por eso nos ayuda la arqueología, nos ayuda a ver más allá de la teología, más allá de la teología. Esta cita dice, el hombre tiene tal predilección por los sistemas y la deducción abstracta que está dispuesto a distorsionar la verdad intencionalmente. Está dispuesto a negar la evidencia de su sentido para justificar, ¿cierto?, su lógica. En ese sentido, nosotros no podemos darle a la Biblia una interpretación que muchas veces la misma lógica o las mismas ciencias bíblicas nos entregan. Tenemos que ir más allá de nuestra propia visión del texto y dejar, ¿cierto?, que estos recursos, la arqueología, el contexto, la historia, nos muestren y nos den un poquito de mayor luz. Entonces, en ese sentido, quiero terminar con las palabras del Dr. Davis, que es mi profesor, es mi padre en cuanto a la arqueología, PhD en Arizona en 1985. ¿Quiénes son los PhD? Porque a lo mejor ustedes no entienden quiénes son los doctores, quiénes son los PhD. Los doctores son cierto, vienen después de los magíster. Los PhD son los que le enseñan a los doctores. Entonces, en este caso, él es un tremendo arqueólogo y autoridad en la arqueología del Nuevo Testamento, y dice, debemos mirar dentro de nosotros mismos, abordar la arqueología con humildad y no con arrogancia, y estar constantemente atentos a nuestra propia subjetividad, ¿no?
entender cuánto de mi interpretación es algo que yo le estoy poniendo al texto, cosas que yo he aprendido o que yo pienso que es, pero que no tienen nada que ver con su contexto, con su historia, con sus palabras gramaticales. O sea, es muy importante. Cuando dejamos nuestra subjetividad de lado, cuando hacemos eso, ciertamente podemos ver las obras magníficas de Dios.